Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Seguimos con el Evangelio de Juan. ¿Alguien puede traerme un poquito de agua, por favor? Qué bueno poder adorar al Señor, ¿verdad? El viernes tuvimos una vigilia fantástica. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia el viernes? Fue fantástica, de verdad. Porque hubo un momento durante la vigilia que se podía palpar, se podía ver cómo los que estábamos allí estábamos orando en el Espíritu, con gemidos en el Espíritu. Dice la Escritura, cómo tenemos que orar no sabemos, pero el Espíritu nos ayuda, ¿verdad? Y gime a Dios orando en el Espíritu. Así que qué bueno que el viernes tuvimos una vigilia y ya el no más fue el baile de nuestro amigo Stewart, fue la copa, ¿verdad? Que llenó nuestra... Gloria a Dios. Hermanos, seguimos trabajando por el reino de los cielos. Amén. Seguimos invirtiendo tiempo, recursos, esfuerzo y todo lo que tenemos y todo lo que somos. Bien, Juan capítulo 3, versículo 16. Este versículo es muy famoso y casi deberíamos saberlo de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora escucha. Y esta es la condenación. Hay otra versión que dice, en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y luego tú puedes seguir leyendo a partir del verso 22, pero quiero terminar con el 36. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Qué limitados son nuestros ojos, o los ojos del ser humano, que simplemente se dedica a ver o a creer lo que tiene delante, obviando y pasando por alto que la vida de una persona no se limita a 70, 80, 90 o 100 años. Si la gente pudiera ser consciente de lo que está en juego, que es la eternidad, pero muchos no son conscientes. El que cree en el Hijo, vamos a decirlo, tiene... Díselo a la persona que está a tu lado. Dice, si crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Son palabras tremendas e impactantes. En esto consiste la salvación. Juan 1:12. Mas los que creen en Él, los que le reciben, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación consiste en aceptar a Jesucristo, seguirle, servirle hasta la meta. ¿Y en qué consiste la meta? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? Pablo llegó a la meta. ¿Se acuerdan?
¿Recordáis? He guardado la fe. Y la condenación consiste precisamente en que la humanidad, los hombres, han escogido rechazar la luz y seguir viviendo en tinieblas. Y yo me pregunto, ¿por qué las personas no creen en Jesucristo? Gloria a Dios que se sigue predicando el Evangelio en los 5 continentes, sigue habiendo miles, millones de convertidos por todos los rincones de la tierra. Hay una iglesia que, aunque a veces parece débil y aunque a veces es una iglesia que quizás no haga brillar tanto el nombre de Cristo, pero aún así es la esposa de Jesucristo, y es una iglesia que sigue sembrando la palabra de Dios por todos los rincones del planeta, y todavía se siguen convirtiendo millones de personas. ¿Lo crees? Amén. Quizás en España no ocurre tanto, porque España es un país que ha cerrado el corazón al Evangelio, al igual que toda Europa. Así le va. Pero la condenación consiste en que los hombres escogieron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué la gente no cree en Jesús? Pero yo creo que la gente sí cree. La gente sí cree. Pero muchos deciden voluntariamente rechazar a Jesucristo. Había un periodista que escribió un artículo en un semanario en Estados Unidos sobre la figura de George Bush, hijo, que fue presidente de los Estados Unidos. También lo fue el padre, pero el artículo se refería al hijo, a George Bush, hijo. Y este periodista que escribía el artículo decía: George Bush a mí me confesó en privado secretos de Estado que evidentemente no podía relatarlos en público. Y este hombre escribió en el semanario y dijo: George Bush en el año 1973 trabajó como espía para los Estados Unidos en China. Y allí en China consiguió establecerse e introducirse en la esfera política, económica y social de China, año 1973. También decía que George Bush había trabajado en una misión peligrosa en Vietnam. Además decía que George Bush hablaba 3 idiomas. Hablaba, aparte del norteamericano, del inglés, hablaba chino. Evidentemente, viviendo en China, pues aprendió a hablar en chino. Hablaba ruso y hablaba árabe. Y decía el semanario que también había trabajado enseñando a los guardaespaldas del príncipe Rainiero de Mónaco, padre. A sus guardaespaldas les había entrenado para disparar en traje, corbata, sin mancharse, tal como James Bond. Porque James Bond hace eso, ¿verdad? Tú lo ves en las películas, que dispara hace una serie, y cuando se levanta el traje está impoluto, ¿verdad? Claro, cuando se escribió este artículo en una revista de alcance nacional en Estados Unidos, escucha bien, miles de personas lo creyeron. Porque hacía referencia a la vida privada de una persona que en el año 1973 dice fue espía y que hizo todo lo que hacía. Es decir, la inclinación de miles de personas se tragaron, creyeron todo lo que ese semanario decía. Y claro, tuvieron que salir el escritor y los directivos de la revista para decir que todo había sido una sátira, una burla contra el presidente de Estados Unidos, pero miles de personas lo creyeron. Ronald Hubbard era un escritor ya fallecido de ciencia ficción. Seguramente lo habéis escuchado, la cienciología. ¿Lo habéis escuchado? Sí. No sé si llamarlo religión, ¿cómo? Secta. Una secta, una corriente de doctrina. Bueno, pues este hombre Ronald Hubbard, que era escritor de libros de ciencia ficción, él fue el que instauró la cienciología, que entre otras cosas
esta religión o secta o como quieras llamarlo, dice que tienen un emperador intergaláctico llamado Xenu, Xenu. Este emperador intergaláctico pues está, vete tú a saber en qué... Quizás el balón de Sergio Ramos esté cerca de esta... No lo sé, quizás esté por allí. Pero este escritor de ciencia ficción, a saber lo que ocurriría por su mente, comenzó a divagar y él mismo se creó una película que surgió la cienciología, que hoy tiene miles de seguidores por todo el mundo. Además creo que está enfocada para la gente rica, la gente pudiente. Entre ellos está este actor famoso, Tom Cruise, y John Travolta también. O sea, hay miles de seguidores de la cienciología. Es decir, el hombre sí cree. Podemos analizar nuestra historia, la historia de la humanidad. Cuando los españoles llegaron a América a conquistar, todas las naciones que estaban allí adoraban ídolos, ¿sí o no? Adoraban al sol. Bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, que sois de aquella zona. A la luna, a la lluvia, todo. Es decir, el hombre tiene la naturaleza, en su naturaleza impregnado la inclinación de creer. Hay gente que va a la iglesia y cree en los extraterrestres. No está demostrado, dicen algunos. Creen en los ovnis. ¿Y cuánta gente, por ejemplo, acude a astrólogos, a videntes o a mediums por todos los rincones del planeta? El otro día estuvimos en Madrid, estuviste por ti, no sé si escuchaste a Cart. Dijo que él estaba por Madrid, o no sé qué ciudad, había una especie de feria del libro, y había un sitio en concreto que estaba muy concurrido, el más concurrido de todos. Claro, él le picó la curiosidad, se acercó, ¿sabes lo que era? Un medium. No sé si estaría ahí con su bolita de cristal, no sé qué estaría haciendo, pero él era lo más concurrido de todo. Entonces yo me pregunto, claro que el hombre cree. La pregunta está en qué cree. Porque hay miles de opciones en donde depositar nuestra fe en lo que yo creo. Hay miles de opciones. Podríamos ponernos quizás una pizarra con cientos de metros de largo y poner entre esas opciones todas las que hemos relatado los mormones, la cienciología, Teorías. ¿Cómo? Teorías. Las teorías. La teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, los testigos de Jehová. Entre todas esas opciones, en algún lado, en algún sitio aparecería Jesucristo, por allí. Seguiríamos con las opciones, todo tipo de religiones, todo tipo de convicciones, todo tipo de creencias, y cada persona pues puede poner con una cruz en qué cree, y podríamos ver hacia dónde se inclina el corazón del hombre. Y claro que Jesús tiene sus seguidores, por supuesto que sí, tiene millones, que han sabido escuchar y han sabido valorar lo que está en juego. Porque cuando analizamos el libro de Génesis y vemos allí como Dios en 6 días realiza la creación, lo diseñó de tal forma que proveyó todos los recursos necesarios y más allá para la felicidad y el disfrute de la joya de la corona que era el hombre y la mujer. Es decir, cuando Adán fue creado y de su costilla Eva, tenían todos los recursos y todas sus necesidades cubiertas. Pero es que Dios además le regaló al hombre
lo que bajo mi punto de vista es uno de los mayores privilegios que tiene el ser humano, que es la capacidad de la libre elección. ¿Estás escuchando? Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, ¿qué ganas tienen de cumplir 18 años? A mí me pasó igual. Cuando cumpla 18 años, ¿para qué? Para tomar nuestras propias decisiones. Así están nuestros jóvenes, que quieren independizarse en cuanto a decisiones de los padres. Pero este fue un regalo que Dios le dio al hombre, la libre elección. Entonces yo elijo una cruz, como tú me has dado libre elección, pues yo elijo creer o depositar mi vida, mi confianza en tal opción de esta pizarra. Pero es que la gente no es consciente de lo que se está jugando. Imagina que Ana tiene dos novios, Pedro y Juan, y está enamorada de los dos, pero tiene que elegir. Pedro es alto, pero tiene un poco de tripita. Juan es bajo, pero es guapo, tiene unos ojazos. Y además tiene dinero. Y claro, ahí están los padres diciéndole, escoge bien, porque aunque es pequeñito, más pequeñito que tú, no te pones tacones y punto, pero tiene dinero. Y eso es importante. Entonces Ana se decide por Juan. Y pasan los años. 10 años. Y allí ves a Ana que ha envejecido, con su bata, en casita, desayunando por la mañana, triste, acongojada, apesadumbrada, y pensando, si hubiera elegido a Pedro, hoy no estaría como estoy, triste, deprimida, mi vida es un desastre, una ruina, no quiero a mi marido, no quiero a Juan, me equivoqué. Y claro, Ana hemos dicho, ¿no? El otro era Juan, Ana, como vive en un país libre y tiene la capacidad de elección, le da 2 patadas a Juan, lo abandona y le dice, ahí te quedas. Qué fácil resulta, ¿verdad? Pero cuando se trata de la vida eterna, es decir, podemos cambiar decisiones de nuestro pasado que creemos que han sido equivocadas. Pero cuando se trata de la vida eterna, cuando uno fallece y se da cuenta a dónde ha llegado, no puede retroceder y decir, me cambio de bando. Porque alguien puede leerme Juan 3:36, me parece que era. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, cuando una persona se muere, unos van al cielo y otros van al infierno. Esto dice la Escritura, que es estar bajo la ira de Dios. Y en vida podemos retractarnos de algunas de nuestras decisiones. Me equivoqué de trabajo, me equivoqué a la hora de escoger marido o esposa, me equivoqué a la hora de afrontar un negocio, no me tenía que haber metido en este negocio. Pero cuando te mueras, cuando el hombre se muera, no puede retroceder en la decisión de rechazar a Jesucristo. Y esto es lo que la gente no entiende, que está en juego el destino de su alma. Entonces, yo me pregunto si la gente es consciente de lo que dice la Escritura. Claro, mucha gente dice, no, yo me muero, me comen los gusanos, o me incineran y me echan en el mar, o en la montaña donde yo me crié, o en mi país. Pues también dicen muerto, está. Muerto está. Pero la Biblia nos habla
de una vida eterna. Gloria a Dios, que hay una vida eterna en Jesucristo. ¿Y la iglesia lo cree? ¿Amén? Y la iglesia lo espera. Hermanos, hay mucha gente ahí fuera de las iglesias que necesitan que sus ojos sean abiertos al Evangelio y que entiendan lo que se están jugando cara al futuro, que lo entiendan y que la iglesia sepa enfocar a las personas a tomar las decisiones correctas, no para esta vida, sino para la vida que viene, para la vida eterna. Pero la gente insiste en tomar sus decisiones y obviar a Jesucristo. Estuve navegando por internet y yo puse esta pregunta: ¿por qué la gente rechaza a Jesucristo? Y también investigando acerca de las decisiones. Y había un tal Antonio Cavado, no he conseguido averiguar quién es, creo que es una persona que está viva. Escucha lo que dice esta persona: no tengo miedo de tomar decisiones, tengo miedo de sus resultados. ¿Escuchaste bien? No tengo miedo de tomar decisiones, tengo miedo de sus resultados. Y el resultado, como dice la Escritura, de rechazar a Jesucristo es la ira eterna. El resultado de aceptar a Jesucristo es vida eterna juntamente con Él en el reino de los cielos. Vamos a leer otra vez en el versículo 19, Juan 3, 19. Y esta es la condenación. Si tienes otra versión la puedes leer, porque la Nueva Versión Internacional dice: en esto consiste la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Es decir, Jesucristo vino a la tierra. ¿Y los hombres qué es lo que hicieron? A ver, dilo en voz alta. Esta versión de la Nueva Versión Internacional dice: prefirieron las tinieblas a la luz. Cuando dice prefirieron, está diciendo escogieron, optaron por borrar de su lista a Jesús y optar por otra opción. Léase a que tú quieras, cienciología, X, porque hay miles. Es decir, Jesucristo vino a la tierra. Hay evidencias de que Jesucristo estuvo en la tierra. Hubo hombres y mujeres que lo vieron. Hombres y mujeres que vieron cómo resucitó muertos. Hombres y mujeres que vieron cómo hicieron milagros. El propio Pedro relata que él anduvo sobre las aguas. Y no fueron 4 gatos. Fueron cientos y cientos de personas que vieron en aquel nombre que se cumplía las Escrituras como que lo definía como el Hijo de Dios, el Mesías. El escritor Juan, cuando ve a Jesús de lejos, ¿te acuerdas lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí. Entonces, ¿qué está escogiendo el hombre? Pero yo quisiera preguntarte a ti: ¿qué estás escogiendo en tu vida? ¿Cuál es tu opción? Porque dentro del cristianismo también los hay que retroceden, que se apartan. Porque quizás cuando vienen al Evangelio ellos tenían unas expectativas de que Jesús iba a hacer en sus vidas, pensando quizás que los cristianos no tenemos problemas. ¿Verdad que sí? Pati, ¿tenemos problemas los cristianos? ¿Tú tienes problemas? A ver, levanta tu mano. Yo tengo un montón de problemas.
Y cuando muchos vienen al Evangelio pensando que Jesucristo va a revolucionar su vida en lo natural, no van a tener problemas, no les va a faltar trabajo, no van a tener enfermedades, como todas esas expectativas no se cumplen, dicen el Evangelio no es cierto. Y lo rechazan. ¿Qué hacemos con nuestra capacidad de elección, de escoger? Porque dice claramente aquí, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero escucha por qué. Porque sus obras eran malas. Y este es el medio de la cuestión. He visto por internet una respuesta que dice lo siguiente: creer en Dios acarrea responsabilidades. Una de ellas es la moral. Cuando los fariseos y los saduceos le traen a Jesús a una mujer y se la plantan en el medio y le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio y la ley de Moisés manda y enseña que tiene que ser apedreada. Jesús, ¿tú qué dices? Jesús comienza a escribir sobre la tierra X, no se sabe, no lo dice la Escritura. E insisten en preguntar a Jesús: Maestro, ¿tú qué enseñas que tenemos que hacer con esta mujer? Conocen la historia, ¿verdad que sí? Se levanta Jesús y le dice a la audición: el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se vuelve a agachar, sigue escribiendo. Pasan unos minutos, Jesús se levanta, mira a la mujer, mira a su alrededor y le pregunta: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, ¿qué dijo? Ninguno, Señor. Ahora escucha. Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero vete. Esa es la responsabilidad que acarrea aceptar a Jesucristo. Y la gente no quiere escuchar eso, porque la gente prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas y no quieren. Y se escudan en que no creen en Jesucristo. Mentira, creen. Lo llevan innato en ellos. Ese sello lo ha impregnado Dios en el corazón del hombre. Amén. Claro que creen, pero lo ocultan, lo tapan y se justifican diciendo: no creo, soy un ateo. Mentira, claro que crees. ¿Dónde has depositado tu confianza? Quizás estás creyendo en la astrología y estás buscando que mediums te ayuden a sanar todas tus enfermedades emocionales internas. Claro que crees, pero ¿dónde has depositado tu confianza? Lo que voy a decir es muy fuerte. Imagina que mañana estás en la boca del metro o en una estación o en una parada de autobús y hay una joven, una chica a tu lado, sentada, y notas, sientes una carga en tu corazón de predicarle de Jesucristo. Y vas y le predicas y comienzas a hablar con esta joven de forma natural. Quizás comienzas con el tiempo, hace frío, hace calor, no lo sé. La dinámica que cada uno tenemos. O comienzas a hablar de fútbol, no lo sé, con una chica difícil. Pero cuando ya la conversación se está metiendo en dinámica y ya ves que la persona se ha abierto y ya hay una puerta abierta para predicarle el Evangelio, de repente te sientes en libertad y le hablas de Jesucristo. Mira, yo soy cristiana o cristiano, creo en Jesucristo, y comienzas a predicarle y esta joven te escucha. Pero llega un momento en que esta joven te dice lo siguiente: soy lesbiana. ¿Puede ocurrir o no puede ocurrir? Escucha, en nuestro país, ser homosexual o lesbiana está de moda. Lo que no está de moda es ser cristiano. Tú dices que eres cristiano y te miran con malos ojos. Dices que eres homosexual o lesbiana y todas las puertas se te abren. Entonces, cuando tú a esta joven le estás predicando a Jesucristo y de repente te suelta que es lesbiana y que además mantiene una relación lésbica con otra mujer, y Jesucristo está diciendo: vete y no peques más, ¿tú crees que va a hacer caso? Porque está profundamente enamorada de su pareja. Está profundamente enamorada de su pecado y no lo quiere dejar.
Primero porque ella considera que eso es algo natural. Estamos hablando del amor. Y para ella es algo natural enamorarse de otra mujer. Pero la Biblia dice que vendrán tiempos en que los hombres a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. Entonces, cuando tú te encuentras una persona así, que está practicando un pecado que ella no lo considera como tal, no está dispuesta a cambiar de vida. Porque aceptar a Jesucristo acarrea responsabilidades morales. Imagina que quizás le predicas a un político del ayuntamiento de Fuenlabrada. Tú no sabes que es político, pero te lo encuentras y comienzas a hablar con él y le predicas, y resulta que este político, sin que nadie lo sepa o poca gente lo sepa, se lo está llevando, ¿cómo dice de Luz y Raya? A la saca. Y que está, claro, robando a manos llenas, porque esto es así, hermanos. Y que tú le predicas el Evangelio de Jesucristo y que le enseñas los principios de la Escritura, que robe, no robe más, y que mienta, que no mienta más. Y así con todas las leyes y los mandamientos que están escritos en la Biblia. Claro que la gente cree, pero cree lo que le conviene. La gente levanta sus propios dioses, sus propias idolatrías, a las cuales sirven, aman y adoran. Pero muchos rechazan a Jesucristo porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Pero aquí lo que está en juego es una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. La gente no quiere dejar de mentir. La persona que me casó hace 20 años, Miguel Díez, dice que en uno de sus viajes por todo el mundo, porque él viaja por todo el mundo, iba en el avión tranquilamente y se sentó al lado de otro hombre que estaba durmiendo. Aquellos que conocemos a Miguel Díez sabemos que es un hombre muy especial. Es una de las voces proféticas y apostólicas que yo más respeto a nivel ministerial. Bueno, aquí están dos hermanos que le conocen, ¿verdad? Y él cuenta la historia que iba en el avión y que de repente el Espíritu Santo comenzó a inquietarle. No sabía por qué, pero comenzó a inquietarle. Y comenzó a hablarle a la persona que estaba al lado, de este hombre que estaba aquí durmiendo, que al rato se despertó, pero él seguía ahí en su corazón hasta que el Espíritu Santo se lo dijo. Y Miguel Díez, como varón de Dios, se lo dijo al hombre. Le dijo: mira, tengo que decirte algo. Soy cristiano, creo en Jesucristo y llevo aquí ya media hora sentada a tu lado, pero Dios me está inquietando que te diga algo. Aquel hombre sorprendido le dijo: no, pues no sé, dímelo, tú verás. Y escucha lo que le dijo Miguel Díez. Le dijo: me está diciendo Dios que tienes que dejar de adulterar, de ser un adúltero. Aquel hombre se quedó de piedra. Primero lo negó: no, me está contando. Y no, sí, no lo niegues, me está diciendo Dios. Tú lo sabes en tu corazón que vives una relación adúltera con una mujer que no es la tuya. Al final aquel hombre se derrumbó y tuvo que reconocer que efectivamente estaba viviendo en adulterio. Pero no quiso dejarlo. ¿Cuántos están dispuestos a dejar el pecado en sus vidas? ¿Estás dispuesto a dejar el pecado? ¿Estás dispuesto a aceptar las responsabilidades que conlleva aceptar a Jesucristo? Pues si estás dispuesto, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que no cree
tiene la ira de Dios. Quiero terminar con una frase de William Shakespeare. Nunca he leído una obra de William Shakespeare, pero sí he visto películas acerca de obras literarias de William Shakespeare. Y seguramente alguno de vosotros habéis visto la película Hamlet. ¿Os acordáis? Sí. Mel Gibson. Una de las famosas frases de Hamlet de William Shakespeare es, ¿cuál es? Ser o no ser, esta es la cuestión, ¿verdad? Pero yo lo quiero trasladar a otro nivel, a nivel espiritual. Y para mí la expresión correcta sería creer o no creer, esa es la cuestión. ¿Lo crees? Creer o no creer en Jesucristo, esa es la cuestión. Porque de eso depende con quién vamos a pasar nuestra eternidad. Y nuestra eternidad, si hemos aceptado a Jesucristo, del cual Juan dijo, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cordero. Y cuando los discípulos disputaban entre ellos porque veían que ya eran más los que seguían a Jesucristo que los que seguían a Juan, Juan no se enojó. Juan se alegró en su corazón porque él reconocía quién era Jesucristo. ¿Podemos reconocer quién es Jesucristo? No es una leyenda urbana, no es misticismo, no es historia, es el Hijo de Dios. Aleluya. Y todos aquellos que en él crean tienen vida eterna. Escucha, no es que vayan a tener vida eterna. Tenemos. ¿Cuántos tienen vida eterna? Amén. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Y lo que está por venir es un mundo de gozo, de paz en el Espíritu Santo. Vamos a orar.